riesgos colmados de fe. Sammy Daguerre es una definición ambulante de este valor central. En una época cuando la iglesia no parece producir tantos héroes de la fe como en otros tiempos, quiero que usted sepa que Sammy cualifica totalmente para esa descripción. Escoger un personaje bíblico que pueda servirnos como ejemplo de tomar riesgos colmados de fe es una tarea algo difícil. Es difícil porque son muchos. La historia de la redención está llena de personas que se arriesgaron y decidieron confiar en Dios. Daniel era un gran hombre que no tenía temor de arriesgarlo todo por Dios. También lo fueron David y cada uno de los profetas. En el Nuevo Testamento hay muchos más. Juan el Bautista, por ejemplo, cualquiera que reta a un rey en público cualifica automáticamente. Esteban, el primer mártir, y María, la madre de Jesús, también serían buenas elecciones. En fin, he decidido hablarles acerca de dos mujeres de quienes ustedes tal vez nunca han escuchado. Sus nombres eran Sifrá y Fubá. Y su historia se encuentra en el primer capítulo del libro de Éxodo. Sifrá y Fubá eran parteras que trabajaban entre los esclavos hebreos en Egipto. El rey de Egipto, Faraón, preocupado por el rápido crecimiento de la población israelita y temeroso de que esos esclavos pudieran unirse a los enemigos de Egipto, decidió que sus intereses reales quedarían mejor protegidos con la matanza de todos los hijos varones que nacieran entre los israelitas. Esta orden las colocó en una posición terrible. La Biblia dice que ellas temían a Dios, pero usted tiene que creer que también temían al faraón. Si hacían lo que se les ordenaba, estarían matando a cientos de niños. Si no hacían lo que se les ordenaba, probablemente serían asesinadas ellas mismas. Así que se tomaron un riesgo terrible y dejaron vivir a los bebés. Cuando fueron cuestionadas, le dijeron al rey que las mujeres hebreas eran tan fuertes y saludables que ellas parían sus propios bebés antes de que las parteras pudieran llegar. Les digo que estoy bastante seguro que Sifrá y Fubá no pensaban que ellas eran por alguna razón personas especiales. No pertenecían a la realeza y definitivamente nadie las veía como personas importantes. Nunca habían escuchado la voz de Dios, no eran profetas y no tenían ningún sentido de que habían sido escogidas por Dios para desempeñar un papel importante en los asuntos de la humanidad. Ni siquiera sabían que uno de los bebés que rehusaron matar llevaría el nombre de Moisés y crecería para ser el libertador del pueblo de Dios. Es muy posible que ellas nunca se enteraron que sus acciones desataron los eventos que dieron lugar al Éxodo. Eran personas del todo común y corrientes. Ellas hasta pueden haber sido esclavas, pero se tomaron un riesgo colmado de fe. Confiaron en Dios y en ese momento se convirtieron en instrumentos con los cuales Dios cambió el curso de la historia. Y ahora, tal vez usted entienda por qué yo escogí a estas dos mujeres. Primero, porque ellas, como la mayoría de nosotros, nunca hubieran ni soñado que Dios podría querer usarlas para lograr sus poderosos propósitos en la historia. Pero, como ya ustedes han visto, Dios usualmente prefiere usar personas comunes y corrientes como usted y yo. Me asombra que el rey de Egipto ni siquiera se menciona por nombre. No estamos del todo seguros cuál faraón es el que aparece en el relato. Él no era lo suficientemente importante a los ojos de Dios como para que ameritara mencionar su nombre. Pero estas dos mujeres, insignificantes para los hombres, eran tan importantes a los ojos de Dios que sus nombres forman parte del relato divino para siempre. En segundo lugar, escogí contarles esta historia porque estas dos mujeres no estaban llenas de conocimiento teológico o doctrinal. Es muy probable que ni siquiera conocieran bien a Dios. Ya habían pasado 400 años desde los tiempos de José y nadie en Israel tenía mucho conocimiento acerca del Dios de Abraham,
Isaac y Jacob. Ni siquiera eran creyentes firmes, porque si lo hubieran sido, ellas probablemente no se hubieran inventado la historia ficticia acerca de la fuerza de las mujeres hebreas en los partos. Eso es importante porque nosotros necesitamos comprender que hasta los nuevos creyentes, que aún no son discípulos maduros, que saben mucho acerca de Dios, tendrán la oportunidad de tomar esos riesgos colmados de fe. Por último, seleccioné a estas mujeres porque sus acciones, riesgos colmados de fe, surgen en el curso diario de sus actividades normales. Usted nunca sabe cuándo usted va a ser llamado a tomar esa única decisión que cambiará todo lo que le sigue. Sifra y Fubá no estaban tratando de cambiar el mundo, solo iban a trabajar. La mayoría de los riesgos colmados de fe que usted y yo seremos llamados a tomar no serán el resultado de nuestro deseo apasionado de ser héroes en el reino de los cielos. Van a ser el producto de nuestras actividades diarias. Decisiones que nos vemos forzados a tomar solo porque estamos viviendo nuestras vidas normales. La gente perdida le importa a Dios. Él quiere que sean alcanzadas. La oración es la tarea principal del pueblo de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Somos sus mayordomos. Conocer y obedecer la palabra de Dios es el fundamento de todo éxito verdadero. Completar la gran comisión requerirá la movilización de todo discípulo completamente dispuesto y disponible. Sin recibir poder del Espíritu Santo no podemos lograr nada. Lograr los propósitos de Dios significa tomar riesgos colmados de fe. Esto siempre conlleva cambios. Estos son los valores centrales de la Alianza Cristiana y Misionera. En verdad, son realmente los valores de Jesús. Cuando nosotros hemos, como pueblo, puesto estos valores en acción apasionadamente, hemos sido un movimiento extraordinario de Dios. Y en esos tiempos, cuando predicamos estos valores de labios para afuera, pero sin ponerlos en acción, entonces hemos caído en una especie de mediocridad ortodoxa. O para decirlo sin rodeos, en esos tiempos hemos llegado a ser, en las palabras del apóstol Juan a la iglesia de la Odisea, tibios. La pregunta para nosotros ahora mismo no es qué creemos, sino cómo nos comportaremos.